Hola chicos y chicas, estamos muy contentos porque nos acompañan en el estudio de la lección número 10, que se titula El juicio de Jesús. El versículo para memorizar dice: El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Isaías capítulo 53, versículo 5. Es tiempo de orar. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Padre de amor y de misericordia, gracias por la oportunidad que nos da de estudiar esta lección. Querido Señor, necesitamos de su ayuda. Por favor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: le doy gracias a Jesús porque estuvo dispuesto a sufrir por mí. Elena tenía 4 años y vivía con su familia en África, donde eran misioneros. Cierto día Elena enfermó gravemente y murió. Toda su familia amaba y servía a Dios. No se merecían aquel sufrimiento tan grande, pero por causa del pecado, todos los seres humanos sufren, incluyendo a las personas buenas. En nuestra historia bíblica de hoy, aprenderemos que Jesús sufrió terriblemente, aunque no lo merecía. ¿Por qué sufrió Jesús? Por los pecados del mundo. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, todos sus discípulos huyeron apresuradamente. La turba siguió a los soldados al descender del monte. Era como un desfile del mal, con antorchas encendidas que iluminaban el camino. Juan observaba esa procesión que avanzaba cruzando el arroyo. ¿Qué es lo que estoy haciendo?, se preguntó Juan. Debería seguir a la turba para saber lo que va a pasar con Jesús. Juan y Pedro siguieron a la multitud hacia la casa de Anás y luego hasta el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Cuando llegaron al palacio de Caifás, los sacerdotes dejaron entrar a Juan porque lo conocían. Juan se dio vuelta y pudo ver a Pedro que caminaba cerca de la puerta. Pedro se escondió afuera en la oscuridad. No quería que la gente lo viera allí. Juan regresó y le dijo a la mujer que cuidaba la puerta: por favor, deje entrar a mi amigo. La mujer lo dejó entrar, pero ella siguió observando a Pedro mientras se acercaba al fuego encendido en el patio. Finalmente le preguntó: ¿no eres acaso uno de sus discípulos? «Oh, no», respondió Pedro, mientras se volvía para calentarse cerca del fuego. En aquel mismo momento Jesús fue conducido hasta un gran pórtico cerca del patio donde se encontraban los discípulos. Juan se abrió paso para colocarse lo más cerca posible de Jesús. Jesús tenía heridas en el rostro y caminaba lentamente, como si le doliera todo el cuerpo. Caifás comenzó a preguntarle acerca de su doctrina y de lo que creía, aun cuando ya lo sabía. Jesús le dijo: siempre he hablado abiertamente. Tu gente me conoce bien. Un fornido guardia se molestó con la respuesta de Jesús y le dio una fuerte bofetada. Jesús estaba sangrando y sentía mucho dolor. Sin embargo, se quedó firme, erguido como un rey. Por otro lado, Pedro tenía problemas. Algunas palabras violentas salieron de sus labios. Hubo más preguntas alrededor de la fogata. ¿No eres tú uno de sus discípulos? Pedro juró que no conocía a Jesús. Hacía muchos años que no hablaba de esa manera. Entonces cantó un gallo.
Pedro había negado 3 veces que conociera a Jesús. Cuando alzó la vista, notó que Jesús lo miraba, pero no había enojo ni reproche en su mirada, solamente amor. Entonces Pedro salió apresuradamente por la puerta del patio. El juicio continuó aún. Caifás le dirigió a Jesús otra pregunta. Jesús contestó tranquilamente: «Tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios». Caifás se levantó de su trono dorado. «¡Basta!», gritó fuera de sí. «Jesús dice que Él es como Dios». Estaba tan enojado que rasgó su hermoso manto de sacerdote desde arriba hasta abajo. Algunos que observaron esta escena pensaron: «Esto es contra la ley. El sumo sacerdote debe morir si desgarra su manto. Van a matar a Caifás». Pero la turba no estaba prestando atención a Caifás. Todos estaban demasiado ocupados gritando: «¡Que muera Jesús! ¡Que muera Jesús! ¡Llévenlo a Pilato! ¡Que muera!». La turba empujaba y golpeaba a Jesús. Unos soldados corrieron y, sujetando a Jesús, lo quitaron de en medio de la turba. Los soldados romanos formaron un círculo en torno a Jesús y lo llevaron apresuradamente al palacio de Pilato. En el espacio de unas pocas horas, Jesús fue llevado de Herodes a Pilato y de Pilato a Herodes. Mientras tanto, recibió toda suerte de golpes, burlas e injurias. ¡Cuánto sufrimiento! Pero Jesús lo sufrió todo voluntariamente por causa de su amor por cada uno de nosotros. Amor por toda la humanidad. Amor por ti y por mí. La gotita de saber de esta lección nos enseña que Anás era sumo sacerdote y todavía mantenía su título. Su yerno Caifás también era sumo sacerdote y fue el que condenó a Jesús a muerte. Recordemos el versículo para memorizar. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Isaías capítulo 53, versículo 5. El mensaje de la lección es: le doy gracias a Jesús porque estuvo dispuesto a sufrir por mí. Para continuar con la lección de hoy sábado, si es posible, sal a dar un paseo de sábado con tu familia. Observa animales o aves que muestren temor y se escondan o huyan cuando tú te acerques. Haz una lista de ellos. Puedes también dibujarlos. Anota en el espacio siguiente cuántos animales dibujaste o anotaste en tu lista. ¿Por qué huyen de nosotros? Busquen un lugar para sentarse y lean la historia de la lección. También lean y comenten Isaías capítulo 53, versículo 5. Y luego tú, mi chico, mi chica, responde la siguiente pregunta: ¿de quién se habla en esta profecía? Cantemos la alabanza de su trono, mi Jesús. Es tiempo de orar. Querido Dios y Padre, gracias por el estudio de esta lección. Y gracias, Señor, por guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.